En el año 2023 tuvimos un espacio muy especial de formación para maestros, maestras, familias de niños y niñas de primera infancia. Para tener esos espacios hicimos una alianza que denominamos Caleidoscopio con el Gimnasio Pereira y un colectivo denominado Pimaná. Para ello contamos con la asesoría y formación de Diana Salinas, experta y licenciada en educación preescolar, especialista en educación virtual y magíster en asesoría familiar y gestión de programas de familias. Y estuvo con nosotros en 3 encuentros muy especiales. Ese espacio de formación lo llamamos la práctica pedagógica en la educación inicial, cazando mitos y apropiando realidades. Y los 3 encuentros que tuvimos fueron uno de currículo basado en la experiencia, mitos y realidades. El segundo encuentro se denominó la experiencia pedagógica, mitos y realidades. Y el tercero, la cotidianidad y su sentido en la educación inicial. El proyecto de Caleidoscopio fue una experiencia muy significativa e enriquecedora para nuestra labor docente. En sí, ¿qué aprendimos durante las intervenciones que nos ofrecieron para implementar estas en las salas de desarrollo? Una de estas fue la ambientación, donde básicamente pues pensamos en las necesidades e intereses de nuestros niños y nuestras niñas para crear pues como cada uno de esos espacios o nichos. Bueno, además de esto, se incluyeron espacios al aire libre para que los niños tuvieran contacto directo con la naturaleza. Y las familias también fueron involucradas activamente en el proceso pedagógico, participando y disfrutando de cada experiencia junto a las niñas y los niños. Nos sirvió mucho a nosotros en nuestra labor porque nos amplía mucho más como esa capacidad de permitir que las niñas y los niños no solamente exploren, sino que se sorprendan y de cierta forma nosotros también nos podamos enriquecer con esa imaginación de ellos, con esas propuestas, lograr que las niñas y los niños fueran como creadores de sus propios espacios, como les digo, crear nuevamente como esos ambientes, utilizar desde una hoja seca de un árbol hasta de pronto el tarrito de yogur o de tarrito de ponimalta que quedaba. Entonces, digamos que todo eso se aprovechó, todo eso se le dio pues como un giro donde se creó una magia y se crearon unos elementos y unos espacios que fueron muy lindos y muy desde la experiencia y muy desde el ambiente y muy desde el gusto de ellos. Cada uno de los espacios de formación respondía a unas preguntas específicas para poder hacer como esa reflexión necesaria que debemos tener las maestras y los maestros. En el primero, sobre la práctica pedagógica en la educación inicial, respondíamos a las siguientes preguntas. ¿Por qué un currículo basado en la experiencia en educación inicial? ¿Cómo se comprende y se desarrolla un currículo basado en la experiencia? ¿Y cómo estoy planteando mi currículo? En el segundo espacio de formación denominado la experiencia pedagógica, respondíamos a preguntas como ¿por qué hablar de experiencia pedagógica en educación inicial? ¿Qué comprendemos por experiencia pedagógica en la educación inicial? ¿Cómo planeamos una experiencia pedagógica en educación inicial? ¿Y cómo vivimos una experiencia pedagógica en educación inicial? Le debemos llevar a los niños y a las niñas experiencias que les permitan desarrollar sus capacidades para fortalecer su proceso de desarrollo y aprendizaje. Esas vivencias y esas experiencias que la maestra crea a partir de esas necesidades y de esos intereses para que la maestra rete al niño y le permita avanzar en todo su proceso, es lo que se pretende en la educación inicial. Entonces, por eso partimos de esas preguntas para mover esa reflexión y ese saber pedagógico de la maestra. Y el tercer proceso, en la cotidianidad y el sentido en la educación inicial, respondía a intereses sobre
cuáles materiales o libros se deben trabajar en la educación inicial, cómo crear los propios materiales basados en las experiencias de los niños y de las niñas y cuál es la clave en lo que proponemos con el material. En esos espacios tuvimos múltiples aprendizajes. Fue muy lindo ir viendo cómo podemos planear con ellos, cómo ese currículo va saliendo a partir de las preguntas de los niños y de las niñas, de sus intereses, de sus necesidades, cómo la maestra puede empezar a programar y a tener espacios de formación, convivencias y con experiencias significativas para los niños y para las niñas, donde ellos aprenden realmente, donde ellos participan, donde sus voces son tenidas en cuenta, donde los consideramos interlocutores válidos. Es muy interesante darle la voz a los niños y a las niñas y que los maestros y las maestras aprendamos a soltar el poder. Construimos con las maestras y maestros participantes una serie de escritos en los que nos dejaron plasmados cuáles fueron esos aprendizajes que tuvimos en esos espacios, y de ellos salieron varias categorías. Unas categorías de desarrollo de la capacidad creadora, otras sobre el espíritu investigativo, sobre cómo hacer la sistematización de las prácticas pedagógicas en educación inicial, cuáles son esos compromisos pedagógicos que tenemos como maestros, todo lo que tenemos que trabajar sobre escucha y reconocimiento de las voces de los niños y de las niñas, sobre el pensamiento matemático, sobre cómo trabajar con los niños y las niñas el cultivo del ser, sobre el desarrollo emocional, cómo fortalecer las redes de maestros y maestras para llevar a cabo la reflexión pedagógica tan necesaria en nuestra profesión, cómo llevar a cabo esa transformación pedagógica y cómo construir y trabajar ese espíritu investigativo tanto de los niños y las niñas como de las maestras. Bueno, al dar vida a lo aprendido, permitimos que las niñas y los niños encontraran en su espacio un refugio de felicidad, donde sus sueños tomaron forma y su imaginación voló libre, dando paso a la magia de crear con sus propias manos todo aquello que viniera de su propia imaginación y creatividad. Porque una alianza llamada Caleidoscopio, que es una apuesta para cultivar, enriquecer y fortalecer los procesos educativos en la primera infancia, en los entornos familiares, institucionales y comunitarios, porque estamos convencidos de la importancia de apropiarse y crear herramientas didácticas y pedagógicas que enriquezcan los procesos educativos en la primera infancia y de fomentar la reflexión pedagógica en torno al sentido de la educación inicial, al reconocimiento de las capacidades de las niñas y los niños y al valor de las experiencias educativas, en ese papel de las interacciones en el desarrollo y la construcción de múltiples aprendizajes.